Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Piloto, estudiamos Ingeniería de Sistemas y vamos a explicar qué es el polimorfismo. Yo soy Juan Alberto Castro, Alejandra Barreto, Nayibe Martínez y Zaira Moreno. A continuación explicaremos de qué se trata el polimorfismo. Es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos junto con la abstracción, encapsulación y herencia. La palabra polimorfismo significa en griego de muchas formas. En este caso, en programación se refiere a la propiedad por la cual es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. En resumen, llamar a un método puede hacer distintas cosas según en qué clase esté el objeto. Tipos de polimorfismo. Existen 2 grandes clases: el polimorfismo dinámico o polimorfismo paramétrico. Es aquel en el que el código no incluye ningún tipo de especificación del tipo de dato que se trabaja. Polimorfismo estático, también llamado polimorfismo ad hoc. Es aquel en el que los tipos a los que se le aplica el polimorfismo deben de ser explícitos y declarados uno a uno antes de usarse. Polimorfismo o sobrecarga. Un método está sobrecargado si dentro de una clase existen 2 o más declaraciones de dicho método con el mismo nombre pero con parámetros distintos. Este no hay que confundirlo con polimorfismo. En este primer ejercicio mostraremos algo básico de lo que es polimorfismo. El ejemplo que tomaremos imprimirá el sonido que produce X animal que está determinado por un patrón específico para cada uno. En primer lugar, se explicará en qué consiste el ejercicio. La clase padre corresponde al nombre polimorfismo, con un paquete de datos llamado animales, en el cual contiene 3 clases, las cuales se llaman animal, gato, perro. Y allí cada uno contiene el mismo método llamado hacer ruido. En este método agregaremos el ruido que realiza cada animal, como nos damos cuenta en el método padre animal, lo que imprime la frase qué ruido puede hacer, porque aún no hemos especificado qué tipo de animal es. Cuando vamos a las otras clases donde especificamos qué tipo de animal es, llamamos la misma función con el mismo nombre, pero realizando una acción diferente. En eso consiste el polimorfismo. Luego nos dirigimos a la clase polimorfismo, donde realizaremos el proyecto. Lo primero que debemos hacer es importar las clases que están ubicadas en una carpeta diferente. Ahí llamamos la clase animal y se declara la variable A. De ahí en adelante la llamaremos la variable con las respectivas clases. Después creamos la clase que va a imprimir cada uno de los sonidos. Cuando corremos el proyecto, vemos que nos aparece cada uno de los ruidos respectivamente en el orden que fueron llamados en las clases. Bueno, en este ejercicio que les voy a explicar, voy a utilizar el polimorfismo. Como sabemos, es llamar al método en distintas clases haciendo distintas cosas. Entonces, este ejercicio consiste en ingresar por un JOptonPay la edad de la persona y determinar si la persona es niño, adolescente, joven, adulto o de la tercera edad. Entonces, aquí me ingresa por JOptonPay. Si el número es mayor a 0 y menor o igual a 12, entonces, como aquí nombré el objeto de la subclase niño, lo nombré B, entonces me va a realizar en el niño, me va a realizar el método hace, o sea, me va a decir que es un niño
y que depende de sus padres. Aquí en el public class niño me está heredando todo de la clase edad. Aquí importo el JOptionPaint porque también aquí lo voy a utilizar. Entonces, como podemos ver en cada uno de estas clases, utilicé el método base. Entonces aquí en la principal nombré el objeto persona como A. Entonces A hace. Aquí el método hace parece un JOptionPaint que me va a decir que la persona respira, come y duerme. La mayoría de personas son las necesidades básicas del ser humano, que la persona respira, come y duerme. Entonces regresemos a edad. Aquí en edad nombre a niño el objeto niño como B. B igual a ni un niño. Aquí abajo me va a decir que si cumple esta condición, entonces B, el objeto B, me va a hacer el método hace. Así sucesivamente hasta que sea mayor a 60, o sea, dependiendo de la que él se ingrese. Ahora sí vamos a ponerlo a rodar. Primero obviamente me va a decir que la persona respira, come y duerme, pues porque aquí lo había nombrado que me realizara el método hace en el objeto A, que es persona. Entonces aquí me está diciendo que toda persona respira, come y duerme. Démosle OK para que siga. Entonces me dice ingrese la edad, le voy a ingresar 13. Me dice que es un adolescente y que está en apenas la época de rebeldía, que su cuerpo está cambiando. Creo que ya les expliqué todo. Gracias. Ahora vamos a explicar qué es una sobrecarga, que es diferente al polimorfismo. ¿Qué es una sobrecarga? Cuando sobrecargamos una función, cuando esa función se llama igual, pero es llamados con diferentes variables. Nos damos cuenta acá, suma es la misma función, pero la diferencia es que llama diferentes variables. Aquí solo me llama 2 y aquí me llama 3. Para eso hice un breve ejemplo con una suma común y corriente. Vamos a ver el código. Si nos damos cuenta, primero para saber pregunto cuántos números van a ser, si 2 o 3. Entonces siempre vamos a necesitar dos números. Entonces preguntamos sin ningún condicional ni nada que ingrese el número 1 y el número 2. Ya cuando entramos nos va a preguntar la condición, que si el número que nosotros ingresamos, que era el número de datos que había, es mayor a 2, entonces me va a entrar acá, me va a preguntar un tercer dato y me va a llamar a la función suma de A, B y C, que es esta que está acá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Se llaman iguales pero hacen cosas distintas. En este caso no hacen cosas muy similares, pero en este caso suma, que me recibe 3 variables, me suma una más que la otra. Pero pueden hacer acciones totalmente diferentes simplemente llamándome las diferentes variables, número de variables. Bueno, seguimos acá. Cuando no, simplemente me llama a R suma A y B, que sería esta, donde simplemente me va a sumar los dos datos y luego simplemente me imprime. Ahora vamos a ver cómo rueda. Vamos a hacerlo primero con solo 2 dígitos, con 2. Ingresamos uno que sea 4 y otro que sea 5. 9. ¿Por qué? Porque simplemente con la condición nos llamó a resuma A, B y nos hizo la respectiva
sumatoria. Ahora vamos a hacerlo con 3 dígitos. Son 3. Ingresa el número 1, digamos que es 5, 4 y 5, lo cual nos da 14. Ya que el número de datos es mayor a 2, entonces ahí sí nos pide un tercer dato, lo cual después llama a la función suma ABC, que es esta, que es esta de acá abajo, que por cómo la diferencia es esta, por el número de variables que llama. Luego simplemente imprimimos esa variable que le dimos la función. Espero que haya quedado claro la diferencia entre el polimorfismo y sobrecarga. El polimorfismo trabaja en diferentes clases, mientras que la sobrecarga trabaja una misma función con el mismo nombre, pero llamando diferentes variables. ¿Queremos decirte algo, profe? Na, 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 na.